¿Dónde está Santiago Maldonado? Mientras es ahora la justicia, el juez, el que trata de desviar con un allanamiento burdo como el de ayer, donde utilizó más de 300 efectivos, helicópteros, drones, para encontrar que, como anoche lo revelamos aquí, nada, porque además ya los propios peritos de la prefectura habían dicho que es imposible que allí, en el río Chubut, alguien pueda ahogarse en las condiciones en que estaban. Hoy tenemos nuevos datos, nuevas revelaciones que hacen al trabajo cotidiano que estamos haciendo en Minuto Uno por hallar la verdad. Por lo que otros no se preocupan de encontrar, aquí nos vamos a seguir ocupando del caso Santiago Maldonado. El primer tema, el misterio de la camioneta. Se ha visto, se ha viralizado imágenes de una camioneta blanca que ingresaba a la LOF en el momento de la represión del 1 de agosto con 2 conos sobre su caja y que después se retira con un bulto negro. Eso merece también ser periciado por la policía, por la gendarmería, por el juez que tiene que ordenar una pericia sobre esa camioneta. ¿Qué se llevaba? ¿Qué tenía ese bulto que ocultaban y que no estaban cuando ingresa? Enseguida le vamos a mostrar una secuencia de El misterio de la camioneta. Es el hashtag con el que nos puede acompañar a partir de este momento. Gendarmería no, Rasta sí. La última del juez Otranto mandó un oficio a una peluquería de San Luis porque, mire, ya hemos hablado del listado de pistas falsas que plantó no solamente el gobierno, que han plantado los medios oficialistas, desde el camionero de Gualeguaychú, el barrio donde todos se parecían a Santiago Maldonado, en Mendoza, Tartagal, Osorno en Chile. Bueno, muchas pistas falsas, muchas mentiras que se han tratado de establecer. Ahora dice una peluquera de San Luis que le cortó el pelo, rastas, a una persona muy parecida a Santiago. ¿Qué hace el juez? Manda a buscar las rastas. Sí, es así. Parece que nos toman por tontos, pero mandó a buscar las rastas. Lo de Otranto es una payasada mediática. Parece un sketch de Capusotto y claro, la angustia del hermano que tiene que salir a responder cada cosa que hace el juez y que hoy frente a esto de las rastas le responde de esta forma. Por supuesto que vamos a seguir con todo el tema Santiago Maldonado. Está además en esta noche para hablar sobre ese tema la doctora Elizabeth Gómez Alcorta, que ha venido siguiendo el tema desde el primer minuto, y con ella vamos a estar hablando en detalle de lo que ordenó ayer el juez Otranto y de los nuevos testimonios. Antes de entrar al caso Santiago Maldonado, estamos ya en la campaña para las elecciones de octubre y todos los días nos ocupamos de lo que hacen los candidatos. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, candidata junto a Jorge Tayana a la senaduría por la provincia de Buenos Aires, estuvo hoy en Berazategui. Allí se reunió con vecinos, recorrió varios puntos del partido de Berazategui y también habló allí en Berazategui sobre la posibilidad de un debate público con los otros candidatos, de la realidad económica también. Esto decía la expresidenta. En realidad el oficialismo culpa al kirchnerismo de todo, si llueve, si hace calor, si hace frío. Me parece que siempre está tratando de construir que otro tiene las culpas de todo lo que pasa en la sociedad, lo cual realmente, además de no ser cierto, refleja una actitud muy perversa y además una actitud muy de dividir a la sociedad, sobre todo cuando han venido, dicen, a unir a los argentinos, a superar la grieta y no hacen nada más que estar señalando con el dedo que la culpa de todo lo que pasa es del otro y que es de la oposición en este caso. Y creemos que el gobierno debería cambiar este rumbo y no menospreciar a la industria nacional. Yo siento sinceramente que hay como una suerte de desprecio del gobierno nacional por la industria nacional, porque no somos competitivos. Y yo creo que toda la gente de Berazategui, los comerciantes, los industriales pueden dar cuenta de todo lo que se ha desarrollado estos años de industria y lo bueno
que ha sido además para todos los industriales, para los comerciantes. Creo que ese debate se debe dar. Primero, se debe organizar en las universidades, porque no creo que empresas privadas puedan estar organizando debates públicos. Yo creo que los debates tienen que darse en las universidades, fundamentalmente aquí en las universidades en el territorio bonaerense. No puede ser un debate de pelea entre políticos. Tenemos que debatir lo que la gente ha votado en las PASOs, y la gente ha votado en las PASOs contra el ajuste y contra el plan económico. Bueno, allí estaba la expresidenta en su paso por Berazategui, donde también, haciendo mención a lo que dijo el otro día, que la llamaban muchos durante su gobierno, la yegua, puta o montonera, se sacó, fue recibida por el intendente en un hogar de recuperación de animales y se sacó una foto, la expresidenta, no sé si la podemos mostrar, Charlie, allí está, con una yegua recuperada de la calle y que le habían puesto "Yo también soy yegua", y la expresidenta se sacó una foto allí, al lado de esa yegua que está en un centro de recuperación de animales que tiene el municipio de Berazategui. Gato, ya también hay remeras, ¿sabías, no? ¿Cómo? Que hay remeras también. Hay... Ya empezaron a circular las remeras. Con la frase de puta, montonera y yegua, ¿no? Bueno, el expresidente Mauricio Macri, que junto a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires han comenzado a recorrer distintos distritos del conurbano bonaerense. Hoy estuvo en Quilmes el presidente Macri con la gobernadora y esto decía. Por eso es importante que entendamos el momento que estamos viviendo, este momento maravilloso de construcción, en el cual el eje es entender que este es el momento en el que el cambio se va a producir, que se está produciendo, que esta es la generación que vino a cambiar la historia, y la historia para siempre, en base a dar pasos sólidos todos los días, ningún salto al vacío, ninguna locura, ninguna propuesta mesiánica. En campaña, además, usted sabe, todo vale, hasta el techo de una casa, para hacer un acto como el que hizo Florencio Randazzo en Monte Grande. Compañeros, quiero que redoblemos este aplauso para recibir a nuestro amigo, a nuestro referente, al candidato a diputado provincial, Alejandro El Cabezón Di Chiara. ¡Vamos, Piru viejo! ¡Qué alegría! Voto útil, queridos compañeros y vecinos de Montehermoso, es votar a los que cumplen. Nosotros queremos votar a los que cumplen. Massa, candidato de UNA País, estuvo en La Matanza hablando de seguridad y del tema económico por el que atraviesa hoy la Argentina. ¡Qué grave! Ah, bueno. Sí, contame una cosa, ¿cómo fue la experiencia de instalación de la alarma? No, la verdad que en un principio la gente dudaba, ¿no? Ajá. Viste, como todas las cosas, dice, viste. Como toda cosa nueva, cosa política. Cosa política, todo. Pero bueno, después del momento que se puso en funcionamiento, la verdad que bien todos, y bueno, la percepción que tengo yo con todos los que estuvimos con los vecinos, que a partir de que pusimos la alarma, ¿no? Lo que es el delito no se sintió más nada. No sé si será porque ven la alarma, ven los carteles. La verdad que... Claro, sí, porque eso, el chorro termina eligiendo ir a otro lado donde no está. ¿Para qué se va a arriesgar el lugar donde está la alarma? Es muy importante que a todos los comerciantes de todo el partido 3 de febrero, y ojalá a todos los comerciantes de toda la provincia, de toda la Argentina, le pudiéramos hacer, digamos, transmitir la idea de que la alarma primero los conecta en red. Claro. Porque están todos, hoy vos tenés, digamos, por WhatsApp a la peluquera, tenés por WhatsApp al carnicero, tenés por WhatsApp a todos los comerciantes, están todos los centros comerciales en red con la policía, pero lo más importante es que además tiene una herramienta de disuasión.
Un mate muy moderno el comerciante de La Matanza, ¿eh? Eso nada tiene que ver con los auténticos porongos entrerrianos en los que hay que tomar un mate. Se lo vamos a llevar al comerciante de La Matanza. Y Pablo Moyano, desde el sindicalismo más combativo en estos momentos, salió a pedir un voto para los candidatos peronistas, sea la expresidenta o Sergio Massa. Siguen gobernando en contra de los trabajadores. Ojalá que los trabajadores reaccionemos, y en octubre, bueno, la única forma de frenar esta política totalmente liberal, el gobierno entiende que hay gran parte de la población que no está de acuerdo, ¿no? Seguramente, bueno, vamos a llamar a los trabajadores a que voten al sector de la oposición. En provincia de Buenos Aires, bueno, ahí hay 3 alternativas, que creo que son los que más posibilidades tienen, que sería, o no, mejor dicho, Cristina y Massa, ¿no? Ojalá que los trabajadores den el voto, más allá de la diferencia que hemos tenido con la expresidenta y con el compañero Massa. Creo que son los dos candidatos que más fuerza le pueden hacer al oficialismo. La crisis laboral sigue pegando en distintos sectores de nuestro país, y hoy le tocó al partido de Esteban Echeverría, donde hay una fábrica de Adidas que comunicó que dejaba afuera a 112 de los trabajadores. El intendente Fernando Grey dice: no se puede competir con una zapatilla que viene de Asia, producto de la importación. Adidas en Esteban Echeverría dejó 112 despedidos, quedan 300 empleados en la fábrica, y la amenaza latente es el cierre de esa fábrica de Adidas en Esteban Echeverría. Por eso la advertencia hoy del intendente Fernando Grey. Nos metemos ya con el tema Santiago Maldonado. 49 días de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Y como lo comentábamos recién, hay cuestiones increíbles en esta causa. Una cuestión que uno a veces no puede creer lo que lee. Dejamos ya, porque varias veces lo hemos tocado aquí, las pistas falsas y mentirosas que de distintos medios, además, se sumaron a mostrarlas y a decir: acá está, pasó por acá. Hasta lo último, ese matrimonio que había asegurado que lo llevó con su auto. Todos mentiras, todas pistas falsas. Pero fíjese, ahora el juez Otranto, que manda un oficio a una peluquería de San Luis. Fíjese lo que salió hoy en la noticia, en el sitio Política Argentina, ya que con otros sectores también. Insólito, es verdad, es insólito. El juez Otranto ordenó buscar rastas en San Luis. En medio de la investigación para encontrar a Santiago Maldonado, el magistrado a cargo de la causa realizó un procedimiento al que los familiares del joven desaparecido calificaron como un sketch de Capusotto, que yo creo para ser respetuosos con el juez. El magistrado ordenó allanar una peluquería en San Luis porque la dueña aseguró haber visto a Santiago Maldonado en esa ciudad hace 10 días y se habría cortado las rastas. El operativo duró cerca de 30 minutos. En el allanamiento, los efectivos recogieron muestras en las afueras del local, no se puede creer. Y en la esquina, deben haber ido a los tachos de basura a buscar. Es insólito realmente. Se llevaron la computadora, donde están las imágenes de las cámaras de seguridad. También la comerciante aportó cabellos del cliente ocasional. Digo, en vez el juez de Otranto de seguir la pista de los gendarmes, como el que ayer, el audio que nosotros pasamos aquí en exclusiva, que forma parte del interrogatorio que el Ministerio de Seguridad hizo a los gendarmes, donde dicen que varios de los gendarmes lo vieron sobre el río y que varios dijeron tenemos a uno, coincide además con el relato de los mapuches. El juez manda a buscar rastas a San Luis. Es poco serio realmente. Es reírse de la familia de Santiago Maldonado, que la pasa muy mal. Anoche decíamos, los padres de Santiago ven este programa todos los días.
todos los días, la angustia de tener que ver también estas ridiculeces que hace el juez de la causa. Y habló con el sitio televisivo del diario La Nación. La hipótesis de la piedra, o incluso la hipótesis de algún disparo, que tiene que haber sido algún disparo con posta de goma, ¿no? En las versiones que están dando los gendarmes, no debió haber incidido en que Santiago o la persona que recibió algún impacto no haya cruzado el río. ¿Puede haber habido algún tipo de guión dentro de los gendarmes? Es muy difícil. A ver, estamos rastrillando el río. Es la opción que a mí se me ocurre. No quiero, por respeto a la familia, no quiero aventurar una hipótesis como la más certera. Pero digamos, yo estoy evaluando que la versión de que fue capturado en ese lugar no le encuentro consistencia. En las declaraciones de los gendarmes tampoco estoy viendo que haya por ahora algún elemento que me permita sostener que pudo haber sido herido de gravedad o algo por el estilo. Un río de Patagonia es un río complicado, no es una opción descabellada o que haya que descartar sin hacer un rastrillaje profundo de ese río. Santiago Maldonado, usted me está diciendo, ¿se podría haber ahogado en el intento de ese cruce? Es una de las opciones que a mí me parecen como más razonable de acuerdo a la interpretación de las pruebas que yo estoy haciendo. La utilización política de este caso fue clarísimo en un primer momento. Por eso también mi prudencia. ¿Usted sintió, como algunos observadores percibieron, que de entrada cuando se suscita la desaparición de Santiago Maldonado hubo un mayor énfasis en instalar la necesidad de que esto fuera investigado como una desaparición forzada más que encontrar al joven? Claramente. Han tratado de recusarlo. Sí. ¿Usted quisiera apartarse de esa causa? No hay motivo para que yo me aparte. Bueno, lo que hace Otranto es otra payasada mediática, dijo Sergio Maldonado respondiéndole al juez. Realmente el juez descree de lo que aseguran los mapuches, hasta descree de los propios gendarmes que coinciden con el testimonio de los mapuches. El juez se resiste y deja de lado algunas pruebas, pero por otro lado dice, bueno, sí, se puede ahogar. Anoche lo decíamos, este adelantamiento de opinión del juez merece una recusación, merecería el juicio político, porque además el juez está planteando hipótesis, cosa que no tiene que hacer un magistrado. Un juez tiene que investigar, tiene que agotar todas las instancias y no tiene que descartar, porque el juez está subestimando el testimonio verdadero de los mapuches, está subestimándolos. Tiene evidentemente el juez una manifiesta enemistad contra los mapuches, pero además dice, bueno, se podría haber ahogado. ¿Y dónde surge eso? Si los propios gendarmes están diciendo que acá tenemos a uno, y que lo vieron allí. Y además, los peritos de la prefectura que han ido en contra de este argumento del juez. Entonces realmente hay una nueva recusación al juez Otranto y la opinión de Sergio Maldonado, del hermano de Santiago. Sentamos con Verónica, la abogada, a pedirle al juez qué era lo que tenía de ayer, de todo el día que estuvo ahí, a ver qué era lo que había traído, dónde estaba mi hermano, pues supuestamente estaba ahí ahogado, entonces bueno, vinimos a ver, lo tenía que tener acá. ¿Y qué era lo que había, cuál era la conclusión? Bueno, no nos recibió. También venía a pedirle que tomara hoy sí o sí declaración a los testigos de la comunidad mapuche para que esto se aclare lo antes posible. Tampoco me recibió. Y sí hay dos abogados de gendarmería que llegaron recién y están esperando para que los atienda. Lo que me está dando ahora la sensación, si ustedes miran ahí adentro, es que es el abogado de gendarmería, no nuestro. Porque recibe a gendarmería, nosotros no, que somos las víctimas. ¿Te dieron explicación en por qué no pudiste pasar ayer? No, ahora no, si no me recibió. No me recibe. Nosotros lo recusamos por desaparición forzada, no por el habeas corpus. Ahora sí lo vamos a recusar por el habeas corpus. Digamos que el gobierno también es parte de esto, porque el juez depende de alguien. Entonces, que el juez no reciba, alguien le tiene que decir, bajarle línea y decirle, mira, me parece que estás totalmente equivocado. No hay nada que esté haciendo a favor nuestro. O sea, es el primero en que no quiere que se sepa la verdad. No me recibió ayer.
O sea, no me dejó pasar. Está bien, ponele que no hacía falta. Ahora lo vengo a ver acá, porque si vos estuviste trabajando todo el día, tenés que tener una respuesta hoy. ¿Qué es lo que hiciste ayer? Todo ese movimiento de 300, 400 policías, el despliegue es el operativo. ¿Para qué fue? Para nada. O sea, ¿qué tiene hoy? Nada. Porque si no me estaría recibiendo, me estaría diciendo, tengo esta información, lo que dijo el domingo. Yo desconfío de él, porque todo lo que está haciendo es en contra. Claramente no le importa que aparezca Santiago. Ahora sí tiene tiempo para salir en un diario, posando en fotos y diciendo que mi hermano estaba muerto ahogado en el río. El juez está claro que es el abogado de Gendarmería. Bueno, y a 49 días de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, el Centro de Estudios Legales y Sociales hoy también recusó al juez Otranto en esta causa, ¿no? Plantean la recusación. Bueno, el director ejecutivo, la directora del Área de Justicia y de Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales del CEL, con el patrocinio del doctor Efron. ¿Por qué? Los hechos principales que motivan esta presentación tuvieron lugar los días 17 y 18 de septiembre, cuando se publicaron en el diario La Nación 2 entrevistas al juez federal Guido Otranto. La primera titula: el juez Guido Otranto, la hipótesis más razonable es que Maldonado se ahogó. Y la segunda: Guido Otranto, a los padres de Santiago Maldonado les diría que ellos tienen derecho a la verdad. El señor juez federal Guido Otranto les cree a los 19 gendarmes que declararon en su despacho sin reparar o hacer mención en sus declaraciones periodísticas ni en las constancias del expediente de las numerosas contradicciones en las que han incurrido los gendarmes en sus declaraciones. Además, entre los gendarmes y el jefe, por ejemplo, Escola, que Escola miente porque dice que nunca llegaron al río, los gendarmes dicen que llegaron al río. Escola miente porque dice que no hubo contacto con los mapuches, los gendarmes dicen que sí, incluso hay algunos heridos. Con el tema de las armas hay muchas contradicciones que hasta merecerían un careo. Para el juez, los problemas del operativo del 1 de agosto fueron excesos que no explican de ninguna manera la desaparición de Santiago. Hay una pérdida muy clara de imparcialidad en la presente causa. Otranto concluye que se ahogó sin haber encontrado a la persona buscada y como juez de la presente causa de desaparición forzada adelanta opinión sobre la forma en que se pudo haber dado este desenlace, derivando de allí conclusiones sobre posibles responsabilidades penales de quienes ya se sabe que llegaron al mismo lugar en el que fue visto Santiago por última vez. Por eso recusan al juez Otranto del Centro de Estudios Legales y Sociales por adelantar opinión. Pero vamos a lo que es el hashtag, el misterio de la camioneta. Esta camioneta blanca que allí se ve pasar por en medio con 2 conos en la caja, que después esta camioneta blanca que pasa allí por el día de la represión de Gendarmería en la ruta 40, allí la vemos de nuevo, tiene ahí 2 conos blancos únicamente. Esta camioneta después va a ingresar a territorio mapuche. Allí vemos cuando pasa la tranquera y ya está en territorio mapuche. Ahí vemos la camioneta blanca, el Unimog al que hacen referencia, y ahí ya vemos un bulto. Fíjese en la parte de atrás, los 2 conos y esto, que es un bulto que no estaba cuando la camioneta blanca de Gendarmería ingresa a territorio mapuche. Esto coincide con lo que señalan los mapuches, que el Unimog, cargaron el cuerpo en el Unimog, después lo trasladan a una camioneta blanca. Acá está el Unimog. Acá está el Unimog. Ahí están las camionetas blancas. Pero esta camioneta blanca, porque la distinguen por los conos, llega sin nada. Este es el misterio de la camioneta blanca. Esto acá tendría que hacer un peritaje. En esto se tendría que preguntar el juez Otranto qué era el bulto este negro, que está además tapado con esa especie de bolsas negras que se utilizan muchas veces para envolver cadáveres. Bueno, esto, hay un trabajo además que ha circulado, pero es un trabajo periodístico que lo ha hecho el sitio
striptease del poder, donde ellos, sostienen que debajo de eso estaría el cuerpo de Santiago Maldonado cuando se lo llevan de territorio mapuche. Ahí sale la camioneta, mire, ahí sale la camioneta, la misma camioneta blanca que entró sin nada. Y ahí se distingue atrás el bulto negro que lleva junto, ahí está, ahí, paralo ahí, congelalo ahí. Este bulto negro no estaba al momento del ingreso de la camioneta blanca de Gendarmería cuando ingresa a territorio mapuche. Sí, los dos conos, pero uno se pregunta, ¿qué es ese bulto negro que tanto cuidaron, que miraban los gendarmes? Porque hay un video que dura mucho más, como 15, 20 minutos, y que está rodeado además de gendarmes que en un momento determinado custodian ese bulto negro. Ahí están las dos imágenes. La camioneta cuando llega sin el bulto negro, la camioneta cuando se retira de tierra mapuche con el bulto negro en la caja. De esto se tiene que preocupar también el juez Otranto. Tiene que despejar todas las dudas. Es muy llamativo, porque esto coincide con el relato de los mapuches de que cargan a Santiago Maldonado primero en un Unimog y después lo trasladan a una camioneta blanca que sale por la ruta con destino desconocido. Esto también el juez debería, y ayer escuchábamos como un testigo decía esto. Esto se lo voy a preguntar a Elizabeth Gómez Alcorta, ¿no? Que está. Mire, esto es lo que señalaba ayer el testigo, el Pequi, en página 12. Señala que los gendarmes habían ingresado a la Pulof en Resistencia Cuyamena a los tiros. Maldonado llega a meterse al agua, helada del río Chubut, pero no puede seguir y vuelve a la orilla. Me dijo que no podía más, que se volvía. La situación del cruce del río observada por una decena de gendarmes que se encontraban sobre el alto de la barranca. 3 de ellos bajan hasta el arbusto, donde estaba Santiago gritando, acá tenemos a uno, y ahí escucho un escopetazo. Entre los 3 lo arrastran con golpe hasta ese alto donde se encontraba el resto. Lo suben a una Unimog y esa fue la última vez que lo vi. El Unimog está ahí. Y está también la camioneta blanca, donde colocan ese bulto. Esto es también lo que tiene que peritar el juez y tiene que indagar sobre estos hechos, que además esto trasciende que este video lo habría filtrado la propia Gendarmería. Porque es parte del video que no se sabe, que no se ve, que no está dentro de territorio mapuche. La información que tenemos nosotros es que la propia Gendarmería había filtró este video de la camioneta blanca con el bulto, con el Unimog, con los gendarmes que observan, que cuidan. En el video se observa a los gendarmes muy nerviosos, como controlando, como cuidando algo que había ahí. Elizabeth, ¿esto se ha peritado? ¿Han presentado ustedes, sabés? No, nosotros no. Lo que sí sabemos es que se pidió porque aparentemente los registros fílmicos que aportó Gendarmería están cortados, entonces se requirió que se solicitaran enteros. Lo que alegaron en principio es que habría sido golpeada la persona que estaba filmando y esas serían las razones por las cuales no se otorgó. No se filmó constantemente. Sin embargo, sí lo que sucedió es que parte de las imágenes que no estaban aportadas en la causa sí salieron, por ejemplo, en un programa de televisión. Sí. Entonces se mandó a requerir y decir, bueno, que sí que hay más imágenes que las que efectivamente aportaron. Si uno lo piensa esto aisladamente, quizás uno puede, digamos, tener algún manto de duda, pero cuando uno piensa, se aportaron los listados de los gendarmes en 2 días distintos. Creo que la primera semana y después el segundo el 15 de agosto. Lo hizo el Ministerio de Seguridad. Sin embargo, a partir de las declaraciones de los gendarmes, parece que no todos los que participaron están en esos listados que fueron aportados por el Ministerio de Seguridad.
Por otro lado, empiezan a haber contradicciones, que era un poco lo que decías. Hay una de las enfermeras, que es la que atendió a la persona que fue golpeada, al gendarme que fue golpeado con una piedra. Recordemos que la excusa que dio el Ministerio de Seguridad para decir por qué ingresaron era el tema de la flagrancia. Para que la gente entienda, la flagrancia implica que hay un delito que se está cometiendo en el momento y que tengo que intervenir. Ahora, la enfermera lo que dice es que es atendido este gendarme adentro de la comunidad, que dice que ya no fue en la ruta 40. Entonces, minuto a minuto lo que va pasando es todos los días parte de las, de las afirmaciones que se hacen para tratar de justificar. Primero era que no estaba Santiago en el lugar, después que Santiago estaba, pero que efectivamente no habían llegado hasta el río los gendarmes, que habían entrado 7, después de 7 pasaron a 15 o 20, después que sí llegaron hasta el río, después que no habían tenido armas, después que sí tenían una escopeta antimotín, después sí que le tiraron a uno, después que en realidad no habían tenido orden, no habían hablado con ningún responsable político previo al ingreso, sino que eso sucedió después con Nocetti. Claro, y además las contradicciones que hay entre los propios gendarmes, con los jefes, los gendarmes entre sí. Digo, ahora, ¿por qué el juez se resiste tanto a investigar la pista Gendarmería? Bueno, eso habría que preguntárselo a él. Creo que sobre todo las querellas fueron bastante prudentes durante más de un mes, para, digamos, demostrando que había lentitud, y creo que hubo bastante prudencia. Creo que llegó el momento en donde no se puede seguir siendo prudente frente a un magistrado que en principio dice que le cree a los que en principio serían los posibles responsables de la desaparición forzada y no le cree a los testigos. Claro. Ayer cuando hacen ese mega operativo con 400 agentes de seguridad, hay que recordar que hacía 45 días exactos, es decir, el 5 de agosto, se hizo un rastrillaje, estaban los buzos de la prefectura, hay constancia de eso, digamos, 45 días después, 400 gendarmes, con el modo en que se llevó adelante, 400 agentes de seguridad, con el modo en que se llevó adelante, uno no puede pensar ya que se trata exclusivamente de intentar hacer un rastrillaje en el río, tener maniatado al testigo presencial de los hechos 12 horas, me parece que apunta... Es que está más o menos claro que el juez no le cree a los mapuches, como tampoco les cree al presidente Macri. Sí, bueno, el propio Garabano reconoció que podrían estar mintiendo los gendarmes, digamos. En principio lo reconoce el propio ministro de Justicia y el juez tiene resistencia. Uno también tendría que preguntarse por qué estaba presente en el operativo, por ejemplo, un funcionario del Ministerio de Seguridad. Recordemos que podría tratarse ni más ni menos de funcionarios que son responsables por la desaparición forzada y no dejaron entrar ni siquiera a las querellas. Al hermano, no dejaron entrar al hermano. Las querellas son parte de la causa. Sí, totalmente. Entonces, creo que las razones las sabrá él, estará sometido a suficientes presiones. Lo que se entiende, porque evidentemente es un hecho político de un nivel de gravedad inusitado, una desaparición forzada en democracia, donde se está poniendo en tela de juego las responsabilidades de Gendarmería, pero también de la ministra de Seguridad y del jefe de gabinete. ¿Qué funcionario estaba? Gonzalo Cané estaba allí. Exactamente. Entonces, digo, y el mismo que participó en las audiencias, en las testimoniales. Participó en las audiencias, hay que recordar también que hace 2 domingos estuvieron presentes, si no me equivoco, fue Bursaco y Cané con el juez Otranto, y fue el primer momento en donde sale y hace unas declaraciones previas a las de la Nación. También hoy, por ejemplo, la abogada de la familia, la doctora Heredia, denunció esta resistencia que tiene el juez al entrecruzamiento de llamadas entre los gendarmes, Nocetti. ¿Por qué también el juez se niega, no? Ahí hay una presunción de que si se hace ese entrecruzamiento podría aparecer el celular del propio juez. Sí, y hay otro dato que me parece muy importante, que es que se sabe que el 3 de agosto, es decir, a 48 horas de la desaparición forzada de Santiago, es Nocetti quien le informa al jefe del destacamento de Gendarmería de que se iban a hacer las pericias sobre las camionetas, sobre los móviles. Previo, obviamente, que se hagan, y nosotros ya sabemos todos cuál fue el resultado, que estaban lavadas. Quiere decir que en principio la responsabilidad de Nocetti le había avisado 7 días antes a la Gendarmería que iban a ser periciadas esas camionetas. Y la pregunta es cómo se enteró Nocetti. Además, con este video que acabas de mostrar también hay otra cuestión. O sea, tranquilamente se podrían utilizar los GPS de los vehículos para saber por qué lugares recorrieron, por qué lugares estuvieron y los lugares donde posiblemente pueda estar Santiago Maldonado. Sí, también. Eso es muy sencillo de hacer. No se supo el destino final de esa camioneta. Y es una de las grandes dudas, no sé si fue para Esquel, si fue para el Bolsón. ¿Te acordás que era como el gran entuerto? ¿Para dónde fue esa camioneta? Para un lado
o fue Claro, después para el otro. para eso está el GPS. Ahora la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia es el órgano que tiene que resolver la recusación que se suma a la de la familia de Santiago, la que interpuso el CELS. Yo entiendo que casi como un acto de salud democrática correspondería que se haga lugar a la recusación, sobre todo porque ya estando tan en tela de juicio y tratándose sin lugar a dudas de, digo, más allá que es la causa judicial más importante, el hecho político más importante que tenemos hoy es un gesto de sanidad que el Poder Judicial... ¿Crees que el juez declaró lo que declaró a la Nación para forzar su salida de la causa? No, lo que no tengo dudas es que él no podía pensar que eso no le implicaba estar prejuzgando. Ahora, si lo hizo para salir, o lo hizo para cumplir con alguien, o lo hizo como un gesto político... O para satisfacer a los medios que están sosteniendo. Yo creo que está buscando la esa recusación. hipótesis, ¿no? Yo creo que está buscando la recusación, que como se lo superó. Esto ya dice, no quiero saber más nada con este asunto. La verdad que llama mucho la atención que un juez adelante hipótesis, además, ¿no? Hipótesis, no prueba, porque son hipótesis de trabajo. Es una actitud bastante boba, La presentación de hipótesis para un juez de instrucción no está mal, no puede descartar ninguna, es correcto. Claro. Ahora, lo que no puede decir es creo más en esto, no tengo por qué no creerle a los gendarmes cuando hay, que es un poco lo que motiva la recusación del CELS, es no tenés por qué descreerles, pero hay contradicciones, y esas contradicciones te indican centralmente que el último lugar donde se lo vio a Santiago fue ahí. Eso ya está fuera de juego. Que hubo un operativo represivo, está fuera de juego. No está en el lugar. Bueno, ¿cuáles son las hipótesis que podés manejar? El comandante que dirigía el operativo dijo que no habían bajado al río. Que no habían tenido bajado al río, que no había habido cruce con los mapuches, que no había habido contacto, que no estaban armados. Los propios gendarmes dicen lo contrario. No, además que yo creo que llegó el momento también de hacer un careo entre los propios gendarmes con los jefes, con Escola, que fue el primero que dijo que no habían llegado al río, que no habían ingresado. Mintió. Totalmente, ¿no? Y con el agravante de que ahora sí se puede saber que hubo comunicaciones tanto con el jefe de gendarmería de Esquel como con el de Maitén. Los dos tuvieron, previo al ingreso a las 11:20 de la mañana, comunicación con Nocetti. Quiere decir que además Nocetti también mintió, y creo que además que esto ya no le corresponde a la justicia, sino le corresponde al Poder Ejecutivo, que de una vez por todas aparten a los funcionarios que están encubriendo y que están mintiendo, y que nos están mintiendo a todos y a todas. Elizabeth, muchas gracias, gracias por estar siempre y seguir este tema. Vamos a seguir ocupándonos como todos los días, ¿no?, de la desaparición forzada de Santiago Maldonado en este programa, como lo venimos haciendo desde hace 49 días, siguiendo la objetividad y además las pruebas concretas que van surgiendo sin presentar ninguna pista falsa. Pero vamos a ir metiendo también otros temas de la actualidad. Se ha presentado el presupuesto, se está hablando de un ajustazo para el año que viene o para después de octubre, con la presentación de este presupuesto que ha hecho el Gobierno Nacional. Está el economista Marco Labaña y está el diputado nacional Daniel Lipovetsky. Marco, ¿se viene el ajustazo? ¿Es el presupuesto del ajuste este? A ver, primero buenas noches. Buenas noches. Creo que el presupuesto deja las claras que el Gobierno va a seguir haciendo ajustes en algunos rubros, como por ejemplo el tema de subsidios, donde hay una disminución importante del monto, lo que significa aumento de tarifas. Eso se desprende del presupuesto. Continúa en esa línea la reducción que pretende del déficit primario. El déficit primario es antes del pago de intereses, pero cuando uno mira el resultado global del déficit total, que es poniendo intereses, la verdad que no hay una mejoría. Entonces tenemos un impacto negativo en términos sociales por los efectos que tiene el aumento de tarifas, y por el otro, ese ahorro que hace el Estado se lo termina pagando en intereses de deuda. Bueno, además hoy ya se adelanta también que se va a quitar subsidio al transporte público, y esto haría que aumente en un 20% o 21%. Sí, se calcula el 50 hasta abril. Sí, todavía no se sabe. Bueno, hoy vino el ministro Duhovne y el ministro Caputo a presentar el presupuesto. Una de las preguntas fue esa y no hubo respuesta de cuál es el monto, el porcentaje de aumento que se está estableciendo en el presupuesto, ¿no? Pero todo el presupuesto tiene sí atrás algún ajuste. Tampoco me voy para el otro lado de decir que esto es un presupuesto de un mega ajuste total, de una reducción brutal del presupuesto, pero sí hay un ajuste. ¿Se viene un ajuste con este presupuesto, Daniel?
No, de ninguna manera. Es un presupuesto que mantiene la política de gradualismo que venimos desarrollando. Es un presupuesto realista que no plantea soluciones mágicas, plantea un crecimiento del 3,5%, similar a lo que planteamos para este año. Volvemos a plantear una reducción de la inflación que creemos muy importante. Este año ya la estamos reduciendo casi la mitad de la del año pasado, y el año que viene pensamos reducir casi varios puntos para llegar a cerca de los 2 dígitos, y para llegar al 2019 con menos del 10% de inflación, que es el objetivo que se fijó el gobierno. Después, por supuesto que se destina una gran parte del presupuesto, está destinado a inversión social. Este año el presupuesto del 2017 destina casi 7 pesos de cada 10 que el Estado eroga en inversión social. En el presupuesto del año que viene es 7,6 pesos, es decir, el 76% del presupuesto está destinado a inversión social, con lo cual de alguna manera venimos a cubrir con ese presupuesto todas las demandas de los sectores más vulnerables de la población. Después, por supuesto, que nos planteamos una política de reducción de los subsidios, que es la que venimos desarrollando desde hace un tiempo, pero sin descuidar lo que tiene que ver con la tarifa social, que me parece que es la clave en un país. ¿Pero ahí no se va a disparar aumentos, por ejemplo, en el tema de transporte? No, digamos, se va a dar la misma situación que se vino dando en este escenario. Hubo una reducción de los subsidios, hubo una modificación tarifaria, pero no fue una modificación digamos que haya sido un ajustazo, sino que hubo una modificación, y seguramente va a volver a darse también acompañando un poco el proceso inflacionario y no mucho más. Pero sí, claramente nosotros no negamos de que estamos en un proceso de reducción de los subsidios, pero también volcando digamos la inversión pública hacia otros sectores. Daniel. Estamos destinando una gran parte de obras de infraestructura por algo, digamos, que se está viendo hoy, en la gran cantidad de obras que se están haciendo, resolver el problema de las cloacas, asfaltar las calles del conurbano que hace años que nos faltaban, y por supuesto que como el presupuesto finito, en algunas cuestiones se hace un reajuste. Una de las políticas que venimos a reajustar es el tema de la reducción de los subsidios, pero no la eliminación, por supuesto, porque esto tiene que ver con la tarifa social. Daniel, cuando hablas de ¿gradualismo hacia dónde es la pregunta que uno se hace? Porque siempre se habla de que ustedes están tomando decisiones como de a poco. Sí, claro. Pero ¿para ir hacia qué lugar? Bueno, a ver, el cambio que venimos produciendo de una política económica que nos llevó a tener 12 millones de pobres, una inflación prácticamente consolidada en más del 30%, a no haber crecido la industria en los últimos 5 años, todo ese cambio de política económica, salir de cepo cambiario, todo ese cambio de política económica es un cambio que si uno lo puede hacer tomando medidas drásticas, como se han hecho muchas veces y que después llevaron al fracaso. Las soluciones mágicas en la Argentina no existen. Yo siempre recuerdo la inflación la hiperinflación de los primeros años del gobierno de Menem, que vino Cavallo y con una solución mágica, entre comillas, ley de convertibilidad, y la bajó casi inmediatamente al 5, 7, 8%. Bueno, ¿qué terminó esa solución mágica? Terminó en la crisis del 2001 y todo lo que ya sabemos. Por lo tanto, creo que para los cambios hoy en la Argentina se tiene que hacer de una manera gradual para ir resolviendo un montón de las cuestiones que venían de la política económica del gobierno anterior, sin entrar en valoración, para contestarte la respuesta. Y en ese marco es lo que venimos haciendo gradualmente. A ver, Marco, ¿es gradual esto o vos ves que el gobierno ha avanzado en distintos frentes? En algunas cosas no ha sido gradual. En el tema de tarifas no ha sido claramente gradual. Los aumentos que se han sufrido el año pasado y el hecho de que las perspectivas te dicen que el año que viene los aumentos de tarifas van a ser más altos que los aumentos de los sueldos, y claramente ahí no hay una gradualidad. Sí comparto que es deseable una política gradual, que no se puede reducir 7 puntos de déficit fiscal de un día para el otro. Pero tampoco comparto que la lógica de reducir ese déficit fiscal tiene que venir de la mano de un ajuste o de un achique. En todo caso, tiene que venir de la mano de lograr que la economía crezca, y una vez que la economía esté creciendo, que se esté expandiendo, ahí sí uno puede corregir algunos aspectos. Pero es una lógica al revés. ¿No creció el déficit y eso se palió con endeudamiento? Que además el déficit del año pasado creció. Por eso. Cuando tuvimos un impacto social muy elevado, producto de las tarifas, por ejemplo, y tenés el impacto del déficit total que ha aumentado. El año que viene, según el presupuesto, lo que estima es que vamos a tener una baja del déficit primario, pero cuando uno, de vuelta, el déficit primario es sin los intereses de la deuda, claro. Pero cuando uno mire el déficit total, y no vamos a tener grandes cambios. Ahora, hoy hubo Entonces la pregunta es,
¿para qué me sirve ese cambio? ¿De qué me sirve bajar subsidios si lo que me ahorro de subsidios se lo termino dando? Lo que siempre se habla sobre cuando se cuestiona al gobierno, se habla de transferencia de recursos de un lugar hacia otro, ¿no? Y yo tampoco soy de los que dicen no hay que utilizar la herramienta de la deuda, ¿no? Tampoco irnos al otro extremo. Ahora, pero lo que sí uno tiene que tener cuidado es la tendencia que le venís dando. Hoy hubo una renovación nuevamente del EVAC, que ya se está llegando a un monto de billones, ¿no? Digo, ¿esto no es una bomba de tiempo, lo que está pasando con el tema del EVAC y con esto en la economía argentina? No, yo creo que hay que, por supuesto que la política del gobierno va hacia un proceso donde en algún momento vamos a bajar el nivel de endeudamiento, eso lo ha fijado el propio ministro Duhovne, lo ha anunciado, pero por supuesto que en este contexto de una situación donde venimos de un año muy difícil, los últimos años muy difíciles, insisto, en la Argentina tenemos una situación social que no es de ahora, sino hace muchos años y que con millones de pobres. ¿Cómo la resolvés? Tenés que tener una gran presencia del Estado. No podés, y ahí coincido con lo que decía Marco, no podés reducir el déficit fiscal de una manera cortarlo, porque obviamente quien se va a ver perjudicado los sectores más vulnerables. Por lo tanto, desde ahí es que no tenés muchas herramientas para hacerlo. Podés emitir, como se ha hecho en el gobierno anterior, y teníamos inflación altísima que termina afectando también a los sectores más vulnerables, o de alguna manera recurrir al endeudamiento, teniendo en consideración que no sea que el porcentaje de endeudamiento frente al PBI no sea tan alto que signifique una preocupación. Hoy por hoy no lo es, tenemos un nivel de endeudamiento en relación al PBI de los más bajos de la región, y creo que vamos a seguir en ese proceso para, a medida que vamos reduciendo el déficit, seguramente vamos a llegar a un planteaba el dato, lo de esa bola de plata que se está armando con los intereses de la LEVAC, eso es como, porque eso es otro endeudamiento. 460 millones de pesos diarios se pagan en LEVAC. Por eso digo, ahí hay un problema, y un problema que sí. ¿Eso no explota en algún momento? Digo, ¿no es peligroso para la economía argentina? Cuando vos hoy mirás el balance del Banco Central, no está cerrado el año, pero uno prevé que este año el Banco Central pueda llegar a tener utilidades negativas. Fue justamente una de las preguntas que hice yo hoy, porque claramente te habla de una complejidad que tenés ahí y un problema latente. De vuelta, es donde pones los incentivos. Claro. Vos cuando tenés ese peso o esas LEVAC, esa necesidad de renovar esos montos tan altos, porque si no lo renovás te genera una complicación muy grande en la economía, necesariamente necesitas tasas de interés muy elevadas. Cuando tenés tasas de interés muy altas, beneficias más a lo que es la especulación financiera que lo que es a sus sectores productivos. Pero además están comprando dólares. Y además tenés divisas con dólares. El famoso el carry trade. Todo, digamos, es como un espinel complicado, digamos. Es el carry trade. Hago una renta extraordinaria en pesos, lo paso a dólares y al término del día me llega una renta en dólares muy elevada. Insistencia, ¿no? ¿Eso se puede sustentar en el tiempo? No, es que la política, ya lo anunció el ministro, la política no es mantenerla en el tiempo. Pero esto, ¿cuánto tenemos de LEVAC? La idea es ir reduciéndolo. ¿Cuánto es? 460 millones de pesos por día se pagan de interés de LEVAC. Se pagan de interés de LEVAC, pero ¿cuánto es el monto que hay? El monto total, 1 millón... ¿No es billón? ¿No estaban hablando de billón? Sí. Bueno, por eso digo, ¿esto no es una bola que puede explotar en algún momento? No, por ahora no, por supuesto, y creemos que no, porque justamente la idea es que a esa medida que vaya creciendo la economía, se vaya recuperando la economía y reduciendo el nivel de endeudamiento, ya lo hemos anunciado, y también incluye la política sobre la LEVAC, que en algún momento, por supuesto, no es hay que cortarlo, porque si no, claramente, si vos mantenés esto durante muchísimos años, tenés una situación difícil. Y para Marco, ¿vos creés que la política antiinflacionaria le está dando resultado al gobierno? A ver, el problema para mí que tiene la política antiinflacionaria del gobierno es que es una sola herramienta, que es la tasa de interés. Entonces, cuando vos tenés muchos factores que te afectan a la inflación y solo estás usando una herramienta, lo que tenés que hacer es exacerbar el uso de esa herramienta. Entonces vas a tener un aumento tarifario el año que viene que va a tener un impacto en la inflación, significa que el Banco Central te va a tener que subir más la tasa de interés para compensar eso. Entonces eso de vuelta, vas a esquemas donde beneficias más a lo que es la renta financiera que es lo productivo. Y lo productivo es lo que te genera los puestos de trabajo. Parte del informe que vos mostrabas al principio, los problemas de empleo, bueno,
es porque no tenemos un aparato productivo que se esté moviendo. Claro, porque se siguen sosteniendo. Hoy teníamos esto, ¿no? Digo, las importaciones. Hoy se daba el dato que los productores de frutilla, por ejemplo, de Coronda, están denunciando una importación del 480% de frutillas. Bueno, a ver, hay que ver, no sé, 480% de aumento, sobre qué habría que ver, ¿no? Si habría importación o no y qué situación. En general, la verdad que el nivel de importaciones en productos, digamos, de nacionales es muy bajo. Se ha dado sobre todo en productos que no tienen de competencia con productos nacionales, es muy bajo. Sí, pero fíjate lo de Adidas. Mira, a ver, vos en la planta de Echeverría, tenemos 112 personas con la posibilidad de que cierre. Un sistema de licencias no automáticas, y te puedo asegurar que en el tema de calzado el gobierno es absolutamente cuidadoso con la emisión de licencias para el tema de importación de calzado. Habrá que ver la situación particular de la empresa licenciataria de Adidas que en Esteban Echeverría, pero en general, mira, he conversado mucho y no ve las estadísticas, y realmente el gobierno es bastante cuidadoso con la emisión de licencias en lo que tiene que ver con calzado, porque sabemos que hay una industria local, lo mismo que con juguetes y con textiles. Más allá de eso, creo que la política, volviendo a lo que preguntabas a Marco sobre la reducción de la inflación, creo que en este año ha sido exitoso. Hemos reducido la inflación la mitad del año pasado y hemos logrado un crecimiento de la economía. Me parece que ese es el objetivo, lograr reducir la inflación y que la economía crezca. Me parece que en ese proceso vamos en un proceso de recuperación que va a generar también crecimiento del empleo. Estamos recuperando el empleo que se perdió el año pasado y seguramente a partir del año que viene vamos a tener un incremento del empleo en blanco, además seguramente con algunas medidas de fomento de la creación de empleo en blanco que se necesita, ¿no? Marco. A ver, yo creo sinceramente, la inflación todavía no creo que el gobierno la esté controlando. El hecho de haber generado que el año pasado la inflación salte al 40% y hoy este año llevarla al 23%, que seguramente sea lo que cierre, es volverla a llevar a los niveles previos al cambio de gobierno. Digo, el cambio de gobierno lo que te generó, en realidad fue un poquito antes, porque después de la elección ya ahí empezó a haber reacomodamientos de precios, pero es la misma inflación que tenemos hace 10 años, que es la que venimos criticando, que a mí me han escuchado ser muy crítico de la política económica del gobierno anterior. Pero no puedo decir que esto es un éxito de haberla llevado a 40 y haberla bajado ahora a 23, que es lo mismo que ya teníamos. Bueno, no todos los años tuvimos 23, 2014 tuvimos bastante más. 2014 fue muy parecido al año pasado, tuvimos 37, terminó el año que viene. 2014, lo mismo. Vamos a romper esa tendencia, va a estar por debajo. Bueno, vamos a ver. Yo lo veo muy optimista el dato de inflación del presupuesto. Les agradezco a ambos, como gracias, siempre, muchas gracias. Gracias Marco, gracias Daniel. Pausa y enseguida estamos con ustedes. Seguimos, este es el espacio que habitualmente martes, miércoles y jueves usted a diario nos veía haciendo el pase con nuestro compañero Roberto Navarro. Hoy no se va a dar ese pase, no me toca a mí, no me corresponde a mí dar las causas por las que Roberto Navarro no está en este espacio, que es su espacio. A partir de esta hora siempre empezaba su programa y su espacio. Reitero, no me corresponde a mí dar las explicaciones. Oportunamente, Roberto Navarro, que seguirá en Radio 10 por la mañana, dará a conocer los motivos que lo llevan a alejarse de la conducción de este programa, como las autoridades de este canal. Por eso, sí, lo que vamos a hacer, como en otras oportunidades, cuando por temas personales Roberto no podía estar en el programa, tanto en la radio como lo hacemos habitualmente, usted que nos escucha, como acá, hoy sí vamos a estar cubriendo hasta las 11, lo haremos hasta el jueves, hasta que la empresa y este canal tome otra determinación. Solamente quiero decirles esto y se lo reitero, no me corresponde a mí, usted me conoce desde hace mucho tiempo, no me gusta ni hacer periodismo ni de periodistas, ni hablar de temas que no conozco en profundidad, ni que me competen por respeto a mis colegas, en este caso a Roberto Navarro. La empresa y Roberto deberán clarificar ante usted todo lo que ha pasado y ha sucedido por estas horas. Lo que sí quiero dejar en claro, porque gracias a Dios trabajo desde el 30 de octubre de 1983 en un amplio margen de libertad, y usted lo sabe perfectamente porque lo he contado en más de una oportunidad, que en lo que a mí personalmente me compete en el ejercicio de esta profesión, de los lugares donde no me he sentido cómodo con líneas editoriales, he renunciado y me he ido. Y de otros lugares,
porque no me sumé a líneas editoriales que me obligaban a tener y que no correspondían a mi pensamiento, me fueron. Estoy muy cómodo trabajando aquí en C5N desde el año 2014 y lo sigo estando. No tengo ningún tipo ni de presión ni de censura. Lo quiero dejar esto perfectamente claro, lo han visto en mis líneas periodísticas y lo seguirán viendo, tanto en mi trabajo aquí como en Radio 10. Así que quería clarificar esto porque, reitero, soy muy respetuoso de mis colegas, este es el espacio de Roberto Navarro y oportunamente entonces él y las autoridades de este canal tendrán que dar las explicaciones que a mí, por mantenerme al margen de las situaciones que se viven, no me corresponden dar. Bueno, vamos a seguir.